En este cambio de era de la ganadería mundial estamos viendo cambios acelerados también en los procesos productivos de la Argentina. Todo es determinado por el precio. Ya no llama la atención que un novillo pesado, inclusive por encima de los 500 kilos, se pague más que un consumo liviano terminado en el engorde a corral. No es raro, pero sí es raro lo que está pasando. En el mercado agroganadero de Cañuelas, buena parte de esa hacienda terminada a corral, que históricamente estuvo vinculada con el consumo interno, y nadie nunca se le hubiese imaginado que esa hacienda volviese al corral, estamos notando que mucho frigorífico exportador que carece de oferta suficiente de novillo para abastecer la enorme demanda mundial, va por ese tipo de conjuntos, aún ya con 3 o 4 meses de engorde en los establecimientos profesionales, para devolverlo otra vez al servicio de hotelería, buscar con muchos más días de lo que estamos acostumbrados a ver de permanencia en los corrales de engorde, para establecer un novillo de 500, 520 kilos que le permita la calidad de carne que tanto está buscando la demanda en el mundo y que tanto está dispuesta a convalidar en términos de precios. Cambios, modificaciones que nos van a permitir ver en el mediano plazo un lento crecimiento en el peso de faena y un camino hacia el novillo. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. Diario de viaje, lo que dejó el recorrido por los Estados Unidos en esa gira por Texas, encarada por los amigos de Tecnal, compartida por tantos profesionales, por tantos empresarios, con los cuales pudimos interactuar allí permanentemente para tratar de sacar conclusiones. Una nueva parada de las tantas que tendremos todavía en este recorrido para que usted no se pierda detalle de lo que se vivió allí en el estado de Texas, en el sur de los Estados Unidos, donde está la concentración de ganado bovino más importante del país, un país que sufre por estas horas el stock más bajo de ganado bovino de los últimos 73 años ante una fuerte demanda interna del producto. La parada tiene que ver justamente con lo que significa el procesamiento del maíz. Ya nos vamos a meter con eso, pero el ingeniero Patricio Bertelli nos permite un adelanto sobre la mirada en esa primera etapa del recorrido para tratar de entender algunas cuestiones productivas que se están dando en el país del norte. Sí, vimos muchas cosas. En realidad vimos el procesado de maíz que tanto no agregó a lo que ya sabíamos sobre el flake, sobre el costo de hacer flake, sobre cómo es Texas, ¿no? Lo que sí nos llama mucho la atención es que no paran de poner kilos, no para de subir el peso de faena, no para de subir lo que construye el ternero para que sea un ternero pesado. Y vimos una demostración que realmente me dejó perplejo de 60.000 beef on dairy, animales que son preparados en los machos, que constituyen un porcentaje muy importante en la cantidad de machos o animales de feedlot que están entrando. Y la verdad que el nivel de inversión, de instalación, profesionalismo y también lo que se estuvo viendo hoy, que es la entrega de materias primas casi completamente listas para usar dentro del feedlot. Es decir, si no podés hacer buen iniciador, te lo hacen y vos te dedicás a agrandar los corrales con terminador. Entonces, te diría que el nivel de servicios entramados con el feedlot está sofisticándose cada vez más, ¿no? Lo que llama la atención es que por ahí en la Argentina se da, pero con explotaciones muy chiquitas, acá con explotaciones muy grandes. Sí, pero vos sabés que lo que más me llamó la atención, por ejemplo, de la tremenda guachera que vimos ayer, que prepara terneros Beef on Dairy, es que ha habido intentos cooperativos de criar vaquillonas todos juntos y que yo, y no han prosperado en la Argentina. Nosotros tenemos una baja capacidad para asociarnos en determinados modelos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, acá hay gente que pone mucho dinero para hacer este tipo de cosas, que no dejan de ser un experimento, porque no sabemos si el ternero mañana no baja y todos estos sistemas quedan descalzados con respecto al valor del costo producido ahí, ¿no? Vimos una mega operación produciendo terneros para llevarlos a cualquier quilaje, o sea, entrar a un filot o una vaquillona de tambo que podría llegar hasta salir preñada de la instalación. Entonces, este nivel te diría, lo que me tiene asombrado es
la suma del profesionalismo necesario para poder desarrollar una operación así, porque tenés que saber reproducción, enfermedades, manejo del ternero en las etapas iniciales, los terneros que llegan apenas calostrados, tenés que transportarlos eficientemente. Todo eso que a nosotros nos costaría mucho, acá está todo junto, y bueno, cuando uno nos termina de ver, ¿viste? No queda otra cosa que admirarse. Eso es como una verdadera estación de servicio ganadera. Es una estación de servicio ganadero que tiene que tener detrás no solamente gente que viene de México y que labura bien, tiene que tener una cantidad de gente entrenando, motivando, formando, porque la rotación también es alta. Que es tremendamente asombroso. El que sabe que una guachera en la Argentina difícilmente tenga menos de 10% de mortandad, acá punta a punta, hasta la vaquillona preñada, tenés 7. Y vos decís, ¿cómo es posible que lo hagan con terneros que llegan con 72 horas de nacido? ¿Viste? Y lo hacen. Y ya está. Y lo están haciendo y están creciendo. Bueno, otro, Fiona como feedlot, hacienda propia, hacienda de terceros, pero son 8 feedlots ya. Y probablemente compren el que estuvimos visitando hoy. O sea, de vuelta, determinado tamaño acá queda chico, y si quedás chico te extinguís. Entonces tenés que o formar parte de algo más grande o salir, ¿viste? Y sí, menos stock, mayor demanda, precios en alza y por lo tanto también como consecuencia de todo esto, animales más pesados. Ya no nos llama la atención ver animales de 700, 750 kilos en los corrales todavía, a punto de salir con destino a frigorífico. De esto habla, en parte, el ingeniero Patricio Bertelli. Si vamos a tener animales 200 días, 250 y hasta 300 como hemos visto acá, y hay que agrupar los animales cuando entran, la realidad es que nosotros necesitamos otras herramientas que no tenemos en la Argentina. Nosotros no podemos permitir seguir manteniéndonos sin los implantes que hay aquí. Ya no estamos hablando de los implantes iniciales, los hormonales, sino que estamos hablando incluso de los que tienen que ver con betagonistas en el final. Estados Unidos ha decrecido por debajo de las 90 millones de cabezas, de las 105 que yo lo conocí, y hoy produce más carne que entonces. Entonces, evidentemente algo han hecho muy bien y no parece tener problemas de salud la gente, con lo cual, lo único que perjudicamos con esto es al consumidor argentino, que tiene que pagar la carne más cara. También estuvimos compartiendo con Tomás Cabanag, gerente de campo de Cresud. Está instalado ya hace algún tiempo en Salta y formó parte de esta linda recorrida por Texas. A él le preguntamos sobre lo que dejó parte de esta primera instancia de la recorrida por aquel estado americano. Lo más impresionante es la cantidad de animales que manejan. Tienen 105.000 cabezas encerradas. Y después otra de las cosas que más causó impresión, por lo menos en mí, es cómo elaboran el alimento. Tienen una planta subterránea de elaboración de alimentos y después van ya tirando en unas celdas el alimento elaborado y lo cargan en los camiones repartidores y reparten. La verdad que impresionante la cantidad, el volumen de comida que manejan, ¿no? Sobre todo por la cantidad de hacienda, ¿no? Generar toda esa masa, sobre todo cuando no se produce casi ningún ingrediente ahí, ¿no? Exactamente, sí, producción de ellos nada, todo compran, silo, grano, todo, así que la verdad que es impresionante cómo manejan y después encierran animales de muy temprana edad y después los terminan con muchos días, ¿no? Por supuesto que la industria tiene una influencia preponderante como empieza a ocurrir en la Argentina para producir más cantidad de kilos por cabeza, ¿no? Sí, bueno, sería lo ideal que en Argentina tengamos el día de mañana ese peso de terminación de los novillos, ¿no? ¿Te llamó la atención la relación que hay con los hoteleros, con los inversores? Mira, la verdad que es una relación que de mucha confianza por lo que se ve y de mucho tiempo y como que lo tienen muy aceitado todo el tema ese de la hotelería, ¿no? La verdad que es muy interesante. Infraestructura y procesos simples, daría la impresión. Sí, eso es lo que más impresionaba, sí, era la simpleza con que manejaban, el orden, la prolijidad que tenían todo, la verdad que, y los corrales también, apreciado a lo que es Argentina por ahí, son más chicos, pero bueno, tienen otro clima en invierno, ¿no? Otro clima y la ventaja para llegar a determinado nivel de quilaje del tema de promotores de crecimiento. Bueno, eso sí, la verdad que
se utiliza mucho desde la recría, nos decían también, así que implantes, después en la comida, en el alimento. La verdad que esa ventaja que ellos tienen comparado con nosotros es abismal. ¿Es imposible traspolar algo al trabajo de cada día ya en la Argentina de lo que vimos ahí? Y no es tan fácil, primero arrancando por todo lo que es la oferta de maquinaria que tienen, después bueno, los promotores de crecimiento, los implantes que hacen, que eso no lo hacemos allá, y después bueno, obviamente las recrías tan largas que hacen para terminar esos animales que están como 300 días en el filo, ¿no? Con 700 kilos. Con 700 kilos, sí, impresionante. Es tremendo. Acorral, la alternativa de los miércoles, la que compartimos y renovamos juntos semana a semana a través de la pantalla de Canal Rural, que es la que nos permite estar cerca, acortando distancias y en este caso en un nuevo diario de viaje, en un nuevo punto de encuentro de lo que significó aquella recorrida por Texas en los Estados Unidos que propuso la empresa Tecnal. El ingeniero Pablo Loza fue una suerte de vínculo, de puente entre los anfitriones y nosotros que estábamos ávidos de información, de mirada. Una de las paradas tuvo que ver con algo que es un denominador común en los establecimientos de engorde de los Estados Unidos, el rolado de maíz, el steam flake, que por supuesto valoriza en términos nutritivos esa sustancia vital para la dieta en cualquier rincón del planeta, cuando hablamos estrictamente de uno de los ingredientes más importantes que tiene cualquier oferta dietaria para terminar Hacienda. El ingeniero Pablo Loza nos cuenta un poquito la historia del maíz rolado en los Estados Unidos y las características del mismo. Es una tecnología que es bastante vieja. Esta le creó un doctor Matsushima de la Universidad de Colorado. Justamente desayunando hoy me preguntaron, esto es como los cereales del desayuno. A él se le ocurrió la idea desayunando. Es un proceso muy simple, tiene un alto costo energético, ¿no? O sea, esto lo has visto, hay que calentar mucho el maíz y genera una respuesta productiva interesante cuando se lo compara con maíz seco, ¿no? Rolado, ¿no? ¿Tiene una respuesta positiva en términos de nutrición después? Sí, absolutamente. La respuesta en el uso de esto contra un uso de un maíz partido, que es el mínimo de procesamiento que se le hace a un maíz, es de alrededor del 12 y 14% en eficiencia de uso, ¿no? ¿Es habitual en los Estados Unidos en establecimientos de esta envergadura? En establecimientos de esta envergadura sí, particularmente en esta zona, a donde no tienen mucho acceso a otro tipo de procesado de maíz, como el maíz húmedo, partido en húmedo. ¿En qué porcentaje de dieta utilizan esto? Bueno, lo que vimos hoy acá en alrededor del 45% en este establecimiento en particular, pero se puede usar en más. ¿Qué respuesta tiene? ¿Qué tipo de maíz se utiliza para hacer este procesado? Por ejemplo, ¿el maíz argentino es apto para realizar este tipo de producto? Es una excelente pregunta esa, Silvio. La verdad es que los maíces que usan acá son maíces mucho más grandes, son dentados y más amarillos. Es un maíz que es más frágil que los maíces nuestros, que los tipos más tipo Flint. Probablemente, y la verdad que yo no tengo la información probablemente a más duro sea el maíz, este tipo de tecnología ayude más, la respuesta sea aún más positiva. En granos como por ejemplo el sorgo, con total seguridad, el impacto es mayor al procesarlo que en los maíces blandos, ¿no? O sea, la realidad es que cuanto más blando es, más fácil es de digerir, más fácil es para la bacteria del rumen acceder al almidón, menos impacto tiene el procesado. ¿Me explico? Cuanto más duro, cuanto más difícil, cuanto más duro sea el pericarpio, cuanto más le cueste al animal, a las bacterias del rumen, en realidad, llegar a ese almidón, mayor es el impacto de este tipo de tecnologías. A Pablo le preguntamos si ese maíz rolado, el steam flake,
tiene mucho contenido de almidón y esto nos decía. El mismo que el maíz que se origina, el mismo. La diferencia está en la disponibilidad de ese almidón. El almidón que tiene es el almidón del grano con el que parte, eso no cambia. Lo que cambia es que, por un lado, el rolado hace obviamente una mayor exposición del almidón y aumenta la superficie específica, pero por otro lado, al calentarlo al vapor, se genera una reacción química que hace que los paquetes de almidón, la forma en la que están empaquetadas las moléculas, se expanda, se gelatiniza en realidad, y eso hace que la disponibilidad para las bacterias sea mucho más alta. ¿Esto es mucho más palatable que el grano partido? Qué buena pregunta. La palatabilidad como concepto es una decisión del animal, básicamente. El animal lo quiere o no quiere comer. En un sistema de feedlot no tiene mucha opción, es lo que tiene que comer. Te diría que probablemente no, que sea prácticamente lo mismo. Me llamó la atención que prácticamente duplican el volumen del grano con este proceso. Con esto, el volumen, por una cuestión al hacer un rolado, el grano, bueno, lo abrimos, lo expandimos físicamente. Eso hace que y además gana agua, ¿no? Gana agua, claro. Esto el grano se revaloriza básicamente en una ganancia de agua. Pero no es una ganancia de agua solo por el peso. Esa agua se infiltra en el almidón y lo expande. Hay una interacción química diferente. ¿Cómo son las formas para hacer este proceso que prácticamente no se ve en la Argentina, por distintas razones, de las cuales después nos vamos a ocupar seguramente? El ingeniero Pablo Loza, en La Noche de Acorral. Hay dos formas de hacer este proceso. Una es remojando durante 24 horas aproximadamente el maíz, y la otra es esto, que es mucho más rápido, que hay un cilindro helicoidal de ingreso en el que se inyecta ácido sulfídrico con agua, y eso comienza a deteriorar el pericarpio y permitir que el agua ingrese más rápido. Y eso reduce, si en tiempo real un camión de maíz llega a esta planta, sale del silo donde está almacenado en el mismo día, pasa por ese cilindro y entra al tubo a donde se le inyecta el almidón. Eso te reduce un día el proceso, un día la velocidad del proceso entero. Y el costo de inventario, particularmente para nosotros que pagamos intereses altos, tiene un precio eso, esa reducción del tiempo. El costo de agregarle este surfactante, bueno, va en detrimento del otro sistema que es de remojado por 24 horas, ¿no? ¿El maíz llega desde muy lejos para procesarse acá? Es una muy buena pregunta esa, Silvio. El maíz llega de donde se consigue. La zona, como lo vimos, con la permanente preocupación de la baja del acuífero de Galala, acá, de la menor disponibilidad de agua, entonces probablemente ellos estén comprando maíz cada vez más lejos. El sistema ferroviario que tienen les permite traer maíz desde cualquier lado y bueno, y compran maíz de los proveedores que tendrán. La verdad es que ignoro de dónde se están proveyendo ellos, pero no es un tema, ¿no? Allí en pantalla las diferentes vías de comunicación, ida y vuelta que proponemos semana a semana. Los miércoles, desde las 20 y por 30 minutos, tratamos de acercarle información valiosa a través de los protagonistas, aquellos que generan la producción y que tienen cuestiones para contar. En este caso, un nuevo punto de encuentro en la recorrida por Texas, hace algunos días nada más, allí por los Estados Unidos. Efrén Delgado, de una empresa muy importante que brinda un servicio inestimable. Producen las plantas de Steamflake que le brindan como servicio, como infraestructura, a muchas empresas que producen carne de calidad en confinamiento. Efrén Delgado nos cuenta un poco el proceso del Steamflake en distintos establecimientos productivos allí en los Estados Unidos. Llega el grano, llega por medio de un gusano helicoidal en donde entra el gusano,
ya de ahí le están inyectando agua con surfactante. El surfactante es ácido apróbico, que lo están revolviendo, ya de ahí llega a lo que es el cocedor. El cocedor lleva un promedio de 1 hora de tiempo de retención. En ese tiempo de retención, ¿verdad?, es en donde hacemos la geneletización de lo que es el grano. El grano normalmente lo reciben en un promedio de 11% a un 15% de humedad, que es donde llega de la parte de los hilos, ya sea de silos, o sea, de la labor, ¿no?, del grano directo. De ahí llega ese proceso que le comento de 1 hora de tiempo de retención. De ahí ya lo machucamos, un promedio de entre 25 libras a 30 libras bushel. Ahorita hacemos la conversión, que ya eso es la densidad del rolado, el grueso, ¿no?, el gruesor del rolado. Ya de ahí entra directo a lo que es las premezclas. Ya de ahí llega, lo juntan con todos los otros ingredientes, insumos, y tenemos el proceso de rolado, un proceso muy muy sencillo. ¿Cuánto tiempo demoran en que el maíz ingresa a la planta para el rolado y para el posterior desarrollo del sistema productivo para tenerlo apto como para repartirlo a los comederos? Es un promedio en el proceso, ¿no?, el proceso que comentamos ahorita, el proceso dura un promedio de 1 hora y media. Eso es llegando al montón, ¿no? En el montón puede durar un promedio de un día. Ya de ahí muchos clientes dependen, muchos lo echan fresco, muchos lo dejan en el montón por 2-3 horas, o igual, dependiendo la engorda, la capacidad, puede durar de 1 hasta 2-3 días. ¿Y el hecho de dejarlo 1 o 3 horas tiene diferencia desde el punto de vista nutricional el producto? Le baja un poco, lo miramos más entre 2 días. En 2 a 3 días ya miras tú una caída de punto nutricional. En 1 hora no lo miramos. La humedad baja un poco, pero es mínima la humedad que baja. ¿Existe diferencia en la digestibilidad del producto de este steam flake con un maíz partido inclusive, teniendo en cuenta que en la Argentina no tenemos mucho desarrollo justamente de esta alternativa como ingrediente en las dietas? Efrén Delgado, en La Noche de Acorral, nos adelanta esto. La ganancia de maíz rolado es hasta un 98% de ganancia en digestibilidad. O sea, ahorita si están quebrando, ¿verdad?, normalmente lo tienen entre 75 a 80%. En rolado llegas a 98% de mejora. ¿Con qué funciona, con qué energía funciona toda esta maquinaria? Obviamente requerimos energía, luz, gas y agua, que son los tres funcionamientos más grandes. El costo de producción obviamente amerita el desarrollo de este sistema teniendo en cuenta la diferencia que significa en los aspectos nutricionales el producto, ¿no? Así es. El costo, lo que hemos visto nosotros en esta región, en Estados Unidos, un poco en México, miramos entre $7 a $8 por tonelada de grano para la inversión de lo que se está utilizando. ¿Y el grano llega de la región a este lugar? Así es. Ahorita es muy difícil en esta región. Aquí está llegando mucho grano también del norte de Estados Unidos. Aquí hay mucha lechería, entonces tenemos muy poco grano. La mayoría del maíz sembrado se utiliza en silo. Entonces tenemos grano regional y mucho que viene del norte de Estados Unidos. A Juan Salas le preguntamos cuál es la dinámica de la cocción del maíz para producir el steam flake. ¿Por qué no se usa tanto en la Argentina? Bueno, porque allí, en Estados Unidos, los números siempre fueron mucho más finitos. No nos tenemos que olvidar que en Argentina el maíz penaliza con retenciones, con lo cual hay una diferencia comparativa, positiva en este caso, para aquel productor que agrega valor con el propio maíz o con el maíz que compra. Y en Estados Unidos los números son muy finitos, o lo eran en otros tiempos. Ahora cambió un poco la ecuación teniendo en cuenta el alto precio del ganado terminado y el valor de las commodities. No obstante ello, en aquellas pequeñas diferencias se hacía la diferencia desde el punto de vista productivo a partir justamente del rolado del maíz para ganar una ventanita extra. Juan Salas lo cuenta en La Noche de Acorral cómo es ese proceso que desarrollan en diferentes ambientes de negocio y de producción también en el estado de Texas. De aquí pasa del encino y le damos la limpieza, le quitamos lo que es las impurezas, lo que es los pinos,
los gruesos, y ya de allí lo pasamos por un gusano que le aumentamos lo que es la humedad a lo requerido. Ya del gusano lo pasamos a lo que es la tolva de cocimiento, que le damos un 60 minutos de tiempo de retención. Ya de ahí pasa por el rodillo, que sacamos lo que es la densidad requerida por el neutrólogo, para agarrar lo que es un cocimiento, lo que es un término adecuado. Amigos, esto fue A Corral. Gracias por la compañía, como de costumbre. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Hasta cada momento, muchas gracias.